Hola hermanos, soy el pastor Marcelo Sánchez, pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Chile y seré el profesor de la clase de estándares de Westminster. Así que les doy la bienvenida a este curso. En primer lugar quiero leer la escritura en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 13, donde Pablo le da la tarea a Timoteo y le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Nosotros encontramos acá al apóstol Pablo dando la tarea a Timoteo, quien será su continuador en la predicación de la palabra. Pablo ya está cerca de la muerte y la tarea que él le da es: retén la forma de las sanas palabras. Y la palabra aquí, forma, en griego es prototipo. Pablo no está hablando aquí acerca de toda la escritura, sino que está hablando acerca de la enseñanza, de las doctrinas de la escritura. Está hablando como de un resumen de las escrituras. Ciertamente Timoteo no escuchó a Pablo leer todas las escrituras desde Génesis a Apocalipsis, pero sí escuchó la predicación, la enseñanza del apóstol Pablo, y es eso lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. No te desvíes de la doctrina, sino que mantén la doctrina que has escuchado de mí. El versículo 14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahí el buen depósito también se refiere a las doctrinas que habían sido enseñadas. No doctrinas inventadas por Pablo, sino que basadas en la Escritura. El cristianismo es una religión doctrinal. La Escritura nos enseña doctrinas. Doctrina es enseñanza. Entonces, cuando nosotros nos planteamos hacer un curso sobre los estándares de Westminster, estamos planteándonos hacer un curso sobre las doctrinas de la Biblia, como fueron expuestas por la Asamblea de Westminster en la confesión y en los catecismos que ellos crearon. Así que quiero comenzar, en primer lugar, mostrando y hablando acerca de la importancia de las confesiones y haciendo un link con la importancia de este curso. Nosotros vamos a realizar 5 cursos sobre los estándares de Westminster. Cada curso tiene 8 clases. Vamos a estar estudiando 8 doctrinas por cada curso y también algunos aspectos históricos de la confesión de fe de Westminster. Entonces, podríamos preguntarnos cuál es la importancia de tener un padrón doctrinal. No es suficiente simplemente decir yo creo en lo que dice la escritura. Algunos dicen la escritura o solo la escritura y no a los credos. Otros dicen yo solamente leo la escritura. ¿Es posible hacer eso? ¿Es posible estar fundamentado solo en la escritura y alejarnos de lo que los hombres han dicho? Yo creo que eso es imposible. Todos estamos influenciados por lo que otros nos han enseñado. Y nosotros que somos pastores todos los días o todos los domingos, no solamente leemos la escritura, sino que la explicamos. Hablamos acerca de las doctrinas que están contenidas en los pasajes que estamos predicando y cómo esos pasajes deben ser aplicados en nuestra vida. Cuando yo leo la escritura, también estoy entendiéndola de forma doctrinal. Y muchas veces pensamos que nosotros podemos ser los únicos jueces y los únicos intérpretes de la Biblia. O que si yo interpreto de una forma, entonces está bien y todos los demás están equivocados. El cristianismo no enseña eso. De ninguna forma. La Biblia nos habla acerca de los maestros que Dios nos ha dado. Entonces nosotros hacemos bien cuando escuchamos a nuestros pastores, cuando escuchamos a los teólogos, cuando escuchamos a los hombres que en el pasado Dios usó para enseñar a la iglesia y leemos lo que ellos nos han escrito y comparamos esto con la escritura. Yo por mi parte creo que la confesión de fe de Westminster dice la verdad, porque creo que ella es un buen resumen de lo que las escrituras enseñan.
La verdad es que todos tenemos algún padrón doctrinal. Todos creemos algo acerca de lo que la Escritura enseña. La diferencia es que algunos escriben lo que ellos creen y otros no lo escriben y está simplemente en sus mentes. Cuando uno escribe lo que uno cree, tiene la ventaja de que puede analizarse. Otros pueden analizar lo que yo creo. Otros pueden conocer lo que yo creo. Otros pueden criticar lo que yo creo. Y así es posible ayudar a que este entendimiento de lo que creemos pueda crecer y pueda mejorarse. El doctor Carl Truman, que es profesor en el seminario Westminster, escribió un libro sobre el uso de las confesiones. Yo traduje un artículo de él que se llama ¿Por qué los cristianos necesitan confesiones?, donde él nos da 7 razones por las cuales la iglesia debería tener confesiones. En primer lugar, él dice, las confesiones limitan el poder de la iglesia. Yo creo que en el evangelicalismo de hoy ocurre mucho lo que yo llamo el abuso espiritual de parte de los líderes. ¿En qué consiste esto? Bueno, cuando un líder simplemente dice esto es así porque yo lo enseño y todos los demás deben creerlo de esta forma. Y entonces su propia creencia se transforma en el estándar para toda su iglesia, para toda la iglesia. Todos deben creer lo que él enseña. Y el problema es que muchas veces lo que él enseña va cambiando y entonces la doctrina de la iglesia y los miembros de la iglesia tienen que ir cambiando sus entendimientos acerca de la Biblia según los cambios del propio pastor o del propio líder. Entonces, todo lo que él enseña se transforma en regla para la iglesia. Pero cuando nosotros tenemos confesiones, no puede ocurrir de esa forma. No es el antojo del pastor o del líder quien va a guiar la enseñanza de la iglesia, sino que la iglesia dice, este documento nosotros creemos que es, o que refleja fielmente lo que enseña la Escritura, y entonces esto va a ser aquello que nos va a unir. Aquello que no está aquí escrito, expuesto, nosotros tenemos libertad para creer distintas formas o distintas cosas sobre eso. Y eso entonces le quita el poder a la iglesia local o a la iglesia en cuanto a denominación. No todo lo que la iglesia no puede determinar todo lo que los miembros creen. No tiene poder para decir esto sí, esto no, e ir cambiando de un día para otro. Sino que todos cuando se hacen miembros de una iglesia ya saben lo que la iglesia cree. Y esto limita entonces el poder de la iglesia. Y eso es bueno. También una segunda razón es que las confesiones ofrecen buenos y breves resúmenes de la fe. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros le vamos a enseñar a un niño o cuando le vamos a enseñar a un nuevo creyente qué es lo que la Biblia enseña, es muy difícil ir y enseñarle desde Génesis a Apocalipsis todo lo que la Escritura enseña. Los miembros y los pastores de nuestra iglesia no saben, no conocen toda la Escritura, cada una de sus palabras. Lo que nosotros queremos de nuestros miembros y de nuestros pastores es que ellos conozcan buenos resúmenes de la Escritura. Y para esto no hay nada como las confesiones. Por ejemplo, miren, aquí yo tengo una edición de la Confesión de Fe junto con el Catecismo Mayor de Westminster. Y ustedes pueden andar con esto en todas partes. Y puede preguntar, si en algún momento alguien le pregunta qué cree su iglesia sobre la ley de Dios. Y aquí tenemos 3 páginas que nos hablan acerca de la ley de Dios. Entonces podemos andar con un documento como este por todas partes, podemos leerlos en quizá una hora. Y entonces esto se transforma en un buen resumen, muy práctico, para enseñar a la iglesia cuál es la fe de la iglesia.
También es importante tener confesiones porque ellas nos permiten hacer una distinción apropiada entre los oficiales y los miembros de la iglesia. El doctor Truman quiere decir con esto, un oficial o un miembro de la iglesia no se exige que él sepa lo mismo que un oficial de la iglesia, que un pastor, por ejemplo. El pastor y los oficiales de la iglesia deben conocer mucho más que los miembros de la iglesia, porque ellos tienen la tarea de enseñarle a los miembros de la iglesia. Entonces, nos muestran y nos permiten hacer una diferencia. Quizás un miembro de la iglesia pueda leer el catecismo, la confesión, y que eso sea suficiente doctrinalmente para ser un miembro de la iglesia. Pero un pastor, un oficial de la iglesia debe conocer mucho más y en mayor detalle estos documentos que le dan, que muestran cuál es la fe de la iglesia, local y también denominacional. También es importante, en cuarto lugar, porque las confesiones enfatizan aquello que es importante, aquello por lo cual la iglesia se va a unir y también aquello por lo cual la iglesia se puede dividir. No queremos que la iglesia se divida, pero sí hay oportunidades en que la división es necesaria. Pero ¿nos vamos a dividir por cualquier cosa? No, las confesiones nos muestran esto es lo importante, esto es lo que nos va a unir y entonces en lo demás podemos tener diferencias, pero esto también es aquello que sin lo cual no podemos estar juntos. Entonces cada iglesia verá cuál va a ser su confesión, puede ser más amplia o con mayor o menor detalle, pero esto le da sanidad a la iglesia. Estemos de acuerdo, esto es lo que vamos a estar de acuerdo. Y en lo demás podemos tener diferencias. O también podemos decir, si no estamos de acuerdo en esto, en realidad no estamos unidos. En quinto lugar, las confesiones relativizan el presente y nos conectan con el pasado. Quizás alguna iglesia puede decir, no, nosotros queremos nuestra confesión que sea muy actual. Y es cierto, necesitamos que las doctrinas también sean actuales, pero eso no lo hacemos nosotros. Las doctrinas, si son bíblicas, son actuales porque son parte de la enseñanza de la palabra eterna de Dios, palabra que es para todas las edades. Pero cuando tenemos confesiones, y especialmente confesiones antiguas, estamos mostrando, bueno, nosotros no inventamos el cristianismo, sino que el cristianismo comenzó hace mucho tiempo. Nosotros no somos mejores cristianos necesariamente que los del pasado, sino que muchos de los teólogos que Dios usó en el pasado tienen mucho que enseñarnos a nosotros. También esto nos ayuda a decir, lo que nosotros creemos hoy día, en el 2017, es lo mismo que nuestros hermanos creían, por ejemplo, hace 500 años atrás. Y eso nos ayuda en cuanto a nuestra identidad histórica. El problema que nosotros tenemos hoy día es que todo lo que hemos hecho hoy día y pensamos que lo nuevo es mejor. Y no necesariamente. Debemos tener también un amor por aquello que fue realizado en el pasado. En sexto lugar, las confesiones reflejan la sustancia misma de nuestro culto. Las confesiones fueron realizadas en el contexto de cómo nosotros podemos adorar a Dios. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Y cuando nosotros leemos las confesiones, siempre nos van a hablar acerca de esto, acerca de Dios, acerca de sus obras, acerca de lo que Él exige de nosotros, los creyentes. Y entonces no es simplemente un documento seco y vacío de espiritualidad, sino que es un documento que nos puede ayudar a vivificar nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios, conociéndolo más a Él, conociendo más lo que Él hace por y en nosotros, y también lo que Él exige de nosotros. Y en séptimo lugar, Truman dice, las confesiones cumplen una parte vital en el plan de Pablo para la iglesia post-apostólica. Y eso nosotros lo leímos recién ahí en segunda de Timoteo. La idea de Pablo es de ordenar pastores en las iglesias, pastores, presbíteros, diáconos en las iglesias, pero que ellos pudieran continuar enseñando lo que ellos habían enseñado.
O sea, él da líderes, pero también declara que ellos deben creer ciertas cosas, deben mantener cierta enseñanza. Y eso él lo menciona hablando acerca de estos estándares, de estos prototipos de la fe, que son confesiones de fe que la iglesia siempre ha tenido. Entonces, es por esto que nosotros realizamos este curso, porque reconocemos la importancia de la confesionalidad en la iglesia. Nosotros creemos que las iglesias deben ser confesionales. O sea, pueden existir iglesias sin confesiones, pero para un mejor crecimiento y para una mejor vida de la iglesia, creemos que es necesario tener confesiones. Pero no solamente esto para las iglesias de forma colectiva, sino que también para el creyente individual. Nos sirve tener confesiones, nos sirve leer las confesiones, porque ser cristiano es identificarse con las enseñanzas de la Escritura. Yo no puedo ser cristiano y no creer lo que la Escritura enseña, no creer las doctrinas bíblicas. Nosotros no podemos ser cristianos simplemente porque nacimos en una iglesia, sino porque reconocemos que lo que la Escritura enseña acerca de Cristo, pero no solo acerca de Cristo, sino que también acerca de nuestros deberes, está en la Biblia y es bueno para nosotros. Para ello, nosotros necesitamos entender las doctrinas bíblicas. Y esta es la razón de este curso, que ustedes, los alumnos, puedan tener un mejor conocimiento para que sean mejores cristianos. Porque con un mejor conocimiento de la doctrina de la Biblia, estas pueden ser aplicadas de mejor forma a nuestras vidas. Entonces, nuestro curso, Estándares de Westminster 1, consta de 8 clases. Esta es la primera, que es una introducción acerca de la importancia de los credos y confesiones. También vamos a ver posteriormente una reseña histórica de la Asamblea de Westminster, donde fueron producidos documentos como la Confesión y los Catecismos. La próxima clase vamos a hablar acerca de la doctrina de la Escritura. En la tercera clase vamos a hablar acerca de Dios y la Santa Trinidad. En la cuarta clase vamos a hablar acerca del decreto eterno de Dios. En la quinta, la creación. En la sexta, la providencia. En la séptima, la caída del hombre, el pecado y su castigo. Y en la octava vamos a hablar acerca del pacto de Dios con el hombre. Cada una de estas clases tiene una lectura requerida, que es obligatoria, que consta del catecismo o del capítulo en la Confesión de Fe de Westminster y también de algunas preguntas del catecismo mayor y menor relacionadas con la doctrina. Yo les voy a estar enviando este plan de estudio a su email cuando ustedes se matricularon, o en realidad ya lo envié cuando ustedes se matricularon para seguir este curso. Quiero sugerir también cierta bibliografía. Este libro se llama Los Estándares de Westminster, fue publicado por la editorial Clear y consta de la confesión, los catecismos y la forma de gobierno de la Asamblea de Westminster. Ustedes entonces pueden comprar este libro, también lo pueden conseguir en PDF. La editorial Clear lo tiene a disposición en su página. Les voy a mandar el link también por correo electrónico. Esta traducción fue hecha por el doctor Alonso Ramírez, pastor peruano presbiteriano. Esta versión o edición es más antigua, fue publicada por la editorial CLIE. También es la traducción del doctor Alonso Ramírez, pero esta consta solamente de la confesión de fe y el catecismo menor. A mí me parece que posteriormente continuó trabajando en la traducción y su trabajo completo fue publicado por la editorial Clear. También en español tenemos este libro que se llama La Confesión de Fe de Westminster, es un comentario a la confesión, escrita por
G.I. Williamson, un pastor de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa de Estados Unidos. Este es un texto que tiene como propósito clases, entonces sirve como una guía para clases de estudio de la confesión de fe. Más antiguo, este libro que se llama La Confesión de Fe de Westminster, comentada por Archibald Alexander Hodge. Yo lo tengo en portugués, pero existe en español. Y este documento yo lo puedo enviar por PDF porque ya no corre los derechos de autor, tiene más de 100 años. Este es un muy buen comentario a la confesión de fe. También recomendarles la trilogía de Thomas Watson, que se llama, me parece el primer libro se llama Doctrina Cristiana, el segundo libro Los 10 Mandamientos y el tercero El Padre Nuestro. Es un comentario al Catecismo Menor de Westminster. Fue publicado más o menos recientemente por la editorial El Estándar de Verdad. También este libro ya más humilde, editado por mí, que es simplemente una armonización de los estándares de Westminster, donde coloco la enseñanza de la confesión y al lado la enseñanza de los catecismos sobre el mismo tema, que un poco nos simplifica el poder entender los tres documentos como uno solo, como una sola obra que fue realizada por los hermanos en la Asamblea de Westminster. A mí me parece que no hay más en español, pero en inglés sí hay bastante, y estos libros que yo tengo acá son para mostrarles que la Confesión de Fe de Westminster ha sido muy comentada, se ha escrito mucho acerca de ella, es reconocida por muchos como la mejor confesión de fe producida, y estos libros entonces son comentarios a la confesión de fe, al texto de la confesión de fe, también sobre la historia de la Asamblea de Westminster, la doctrina de la Asamblea de Westminster, y también hay muchos más libros sobre la confesión de fe y también sobre los catecismos mayor y menor, que incluso muchos de ellos pueden ser encontrados en inglés en PDF gratis, porque ya han pasado en muchos de ellos los derechos de sus autores. Entonces hay mucho material para estudiar la confesión de fe de Westminster y para ser un poco más profundos en el entendimiento de las doctrinas que ella nos enseña. Ahora, cuando hablamos de la confesión de fe de Westminster, no estamos hablando acerca de un teólogo que escribió una confesión de fe. No existe el hermano Westminster, sino que la llamamos así, o es llamada así, porque ella es producto de una asamblea de teólogos que se reunió para producir algunos documentos para la iglesia. Ella se reunió en la abadía de Westminster, y es por eso que tiene este nombre, Confesión y Catecismos de Westminster. Esta asamblea se reunió por primera vez el 1 de julio de 1643 en la abadía de Westminster, en Londres, Inglaterra. La convocatoria de la asamblea es un fruto de su época, y por eso nosotros debemos entender un poco acerca de la historia. Ella responde a una época de efervescencia política y religiosa. Cada rey que subía al trono de Inglaterra o del Reino Unido quería imponer su propia religión como la religión de la nación, de toda Inglaterra. Y había una fuerte disputa religiosa entre el puritanismo, el anglicanismo y también el catolicismo en esta época. Para poder entender mejor por qué la asamblea fue convocada, necesitamos hacer un panorama del contexto político y religioso entonces de sus días. En 1543, Enrique VIII se separó del catolicismo para poder casarse con Ana Bolena. Él había pedido al Papa autorización para divorciarse, y el Papa, por cuestiones de alianzas políticas principalmente, no autorizó a Enrique VIII a separarse, y entonces él dijo, yo no quiebro más con la Iglesia Católica, yo me separo de la Iglesia Católica, y él forma entonces su propia iglesia. Doctrinalmente continuó más o menos lo mismo,
Pero ahora la iglesia ya no respondía al Papa, al obispo de Roma, sino que ahora el rey de Inglaterra sería la cabeza de la iglesia. Cuando Enrique VIII murió, en 1547, subió al trono su hijo Eduardo VI, quien comenzó una reforma ya verdadera, siguiendo los consejos del arzobispo Thomas Cranmer. En 1553 subió al trono la hermana de Eduardo, que se llamaba María Tudor, que también es conocida como María la Sanguinaria. Y ella sí era católica por convicciones. Entonces ella hizo todo lo posible para volver el catolicismo a Inglaterra. Durante su reinado ella persiguió a los creyentes y muchos de ellos arrancaron hacia el continente. Incluso muchos de ellos llegaron también a Ginebra a estudiar junto con Juan Calvino. En 1558 María Tudor murió y tomó su lugar su hermana Isabel. Isabel era anglicana y entonces se transformó ella en la cabeza de la iglesia. Pero al parecer su protestantismo, su crítica y su separación de la iglesia romana también era más política que de convicciones. Cuando ella asumió como reina, el primer parlamento se abrió con una misa católica y con un culto protestante, un poco tratando de hacer una unión entre ambas o tratar de juntar a ambas religiones como religiones válidas en su país. Eh, con esto, ya reconociendo el protestantismo en el país, volvieron los exiliados y los que volvieron de Ginebra comenzaron a predicar que la iglesia necesitaba un gobierno puro, un culto puro y una doctrina pura y también vidas puras. Y entonces ellos comenzaron a ser llamados despectivamente como los puritanos, aquellos que querían que todo fuera puro. Y entonces ellos se forman un grupo que son reconocidos o llamados los puritanos, que tuvo mucha influencia en, en el acontecer político y religioso de Inglaterra. Uno de los exiliados que volvió fue John Knox, quien asumió el liderazgo de la iglesia en Escocia. Al año siguiente de la vuelta de Knox, el Parlamento de Escocia abolió el catolicismo romano, o sea, prohibió el catolicismo romano en el país y estableció el presbiterianismo como la religión oficial de su país. Cuando Isabel murió, asumió el reino el rey Jacobo VI. Y él era rey de Escocia, entonces al ser reconocido como el rey de Inglaterra, ambos reinos se unen. Este rey, también porque ahora era el primer Jacobo que era rey de Inglaterra, comenzó a ser llamado Jacobo I o James I. Y de él nosotros tenemos el nombre, o en realidad nuestros hermanos que hablan inglés tienen el nombre de su Biblia, la Biblia que él autorizó a traducir, que es la Biblia del rey James, King James. Él era anglicano, intentó sin éxito obligar a los presbiterianos y a los puritanos a someterse al anglicanismo y a tenerlo a él como cabeza de la iglesia. En 1625 murió Jacobo y su hijo Carlos I subió al trono. Su estrategia fue comenzar a tratar de acomodar el presbiterianismo y el puritanismo al anglicanismo. Es decir, no son tantas las diferencias, sino que en realidad nosotros podemos todos estar unidos. Y una de sus ideas fue introducir el libro de oración común y los ritos de la iglesia anglicana en Escocia. Y él mandó un emisario, un obispo, para que fuera a Escocia a imponer estos ritos. Y entonces él hace un culto en la catedral de St. Giles, que es la catedral donde predicaba John Knox, y comienza a realizar el culto, pero esto ya no parecía el culto presbiteriano o protestante, sino que parecía la misa católica. Y la historia dice que una joven que se llamó Jenny Geddes
tomó el banquillo donde estaba sentada y lo lanzó al obispo anglicano y le dice, esto es una misa y nuestro país nunca aceptará la misa católica. Y esto comenzó entonces una revolución en Escocia. Los escoceses firmaron lo que se llamó el pacto nacional y luego la Liga Solemne, donde ellos juraban y se prometían como nación eh, rechazar el catolicismo romano y enseñar y promover la doctrina reformada en su país. Ellos dicen, nosotros vamos a ser fieles al rey, siempre y cuando él sea fiel a la escritura. Y esto entonces causó tensiones entre el rey Carlos I, entre los escoceses, y comenzó una guerra. Carlos I no tenía los recursos para enfrentar una guerra, y entonces él convocó un parlamento para que este parlamento, en nombre del pueblo, le diera recursos. Sin embargo, el pueblo votó y eligió un parlamento que era mayoritariamente puritano, o sea, que estaba contra el rey. El rey disolvió el parlamento y convocó una nueva elección. Y el resultado fue que ahora fueron elegidos aún más puritanos. Este parlamento entonces no apoyó al rey y al contrario convocó una asamblea de teólogos para poder unir a los tres reinos, que eran Escocia, Inglaterra y también Irlanda, en una religión común. Ellos querían principalmente que estos teólogos revisaran los 39 artículos de la fe, que es la confesión anglicana, y le dieran un cambio que les permitiera estar unidos en una teología y en una religión más protestante o reformada. El Parlamento entonces trabajó desde 1600, no el Parlamento, sino que la Asamblea de Westminster trabajó desde 1640 a 1653. Y es interesante que la Asamblea fue convocada 3 veces antes de que pudiera reunirse porque el rey simplemente decía no, estaba prohibido que la Asamblea se reúna. Entonces, al cuarto intento recién pudo reunirse la Asamblea a trabajar. El rey, viendo que ya no tenía el apoyo tampoco del Parlamento, organizó un ejército para enfrentarse al Parlamento. Y el Parlamento pidió la ayuda de Escocia, ya que Escocia era un enemigo común contra el rey. Escocia dijo, está bien, nosotros vamos a ayudarles en su lucha contra el rey, siempre y cuando ustedes, el Parlamento y también los miembros de la Asamblea de Westminster, firmen el pacto y la liga solemne, que es el documento que yo le hablé antes. Y entonces el Parlamento firmó la liga solemne, se comprometieron a defender la fe reformada en cuanto a la doctrina, el culto, la disciplina y el gobierno de la iglesia. Entonces todos ellos se comprometieron a eliminar todo lo que hubiera de catolicismo en su país para enseñar, para que todas las iglesias en el país pudieran enseñar la doctrina reformada o presbiteriana. La asamblea, en primer lugar, fue llamada para ser una consultora. ¿Sí? Ella no tenía el poder en sí misma de decir esto es lo que la iglesia cree, sino que ellos daban el consejo al Parlamento y el Parlamento finalmente aceptaba o no aceptaba las decisiones de la asamblea. Y entonces ahora el foco cambia. Ya no es simplemente revisar los 39 artículos de la fe, sino que ellos se dedican ahora a escribir una nueva confesión junto con catecismos y documentos que sirvieran para la adoración y para el gobierno de la iglesia. Algunos ministros escoceses fueron invitados a participar de la asamblea, sin embargo ellos no podían votar en la asamblea, sino que solamente podían aportar con sus ideas.
Sin embargo, ellos ayudaron mucho a fortalecer y a darle una fuerza representando la doctrina calvinista o reformada en la confesión de fe y en los otros documentos. La asamblea entonces se reunió durante 5 años, 6 meses y 22 días. Y los documentos producidos por la asamblea fueron aprobados por el Parlamento entre 1644 y 1648. O sea, la asamblea iba produciendo documentos y los enviaba al Parlamento. El Parlamento algunas veces los devolvía para que se hicieran algunas correcciones y luego se enviaban nuevamente y los aprobaban. Y así, primero la confesión, luego los catecismos y también otros documentos como también el salterio oficial de la iglesia, el himnario que consistía solamente en los salmos. El presbiterianismo, entonces, cuando el Parlamento recibe estos documentos y los aprueba, se tornó la religión oficial de Inglaterra. Pero esto solo duró 12 años, porque Carlos II, el hijo del rey anterior, fue restaurado como el rey de Inglaterra y el anglicanismo volvió a ser la religión oficial de ese país hasta los días de hoy. Sin embargo, en Escocia, los documentos fueron aprobados como los padrones de fe del país, tanto por la iglesia en Escocia como también por el parlamento escocés. Y hasta el día de hoy el presbiterianismo continúa siendo la religión más importante en Escocia. En Inglaterra, por su parte, los ministros simpatizantes del presbiterianismo fueron depuestos de sus cargos, fueron aprisionados o también exiliados. El pueblo depuso al rey y llamó a Guillermo de Orange, que era un presbiteriano holandés, para socorrer la religión y la libertad de Inglaterra, ya que el pueblo no quería al rey que ellos tenían. Este es el contexto entonces en el cual se produce la confesión de fe de Westminster y los catecismos. Está influenciado sin duda por su tiempo, está influenciado por asuntos políticos, pero el trabajo en sí de los autores es un muy buen trabajo, hicieron un muy buen resumen, hicieron muy buenas definiciones de lo que son las doctrinas, de tal forma que hoy día nosotros, casi 500 años después, continuamos leyendo y disfrutando y siendo alimentados por lo que estos teólogos escribieron hace tanto tiempo. Quiero concluir la clase hablando o ya comenzando con el contenido de los estándares de Westminster, y especialmente con la pregunta 1 del Catecismo Mayor y Menor. La primera pregunta de estos catecismos habla acerca del fin o el propósito para el cual Dios nos creó. ¿Para qué nosotros existimos? ¿Para qué Dios nos dio vida? Las preguntas en ambos catecismos son prácticamente iguales. El catecismo mayor o el menor en realidad pregunta ¿cuál es el fin principal del hombre? Y responde el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. O sea, podemos ver aquí dos propósitos. Glorificar a Dios y gozar de Él. Para eso Dios nos creó. Lo primero refleja la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 11:31, donde dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, todo lo que nosotros hacemos en este mundo es para que glorifiquemos a nuestro Dios. ¿Pero qué significa glorificar o hacer algo para la gloria de Dios? Thomas Watson, un teólogo escocés, responde, la gloria que nosotros le damos a Dios no es otra cosa que exaltar su nombre en el mundo y engrandecerlo a los ojos de los demás. O sea, ¿para qué nos creó Dios? Es para que nosotros exaltemos su nombre en el mundo, para que los otros puedan ver que su nombre es exaltado, para que los otros puedan ver que su nombre es engrandecido. O sea, que Él es el mayor. Para eso nosotros vivimos, para eso Dios nos creó, para que sea claro
a los ojos de los hombres que Dios es grande, que es el único Dios vivo y verdadero. El mismo autor dice que esto se compone de 4 cosas, 4 elementos. En primer lugar, apreciarlo o albergar pensamientos llenos de admiración hacia él, estimarlo como lo más excelente y buscar diamantes solamente en esa roca. O sea, glorificarlo significa apreciarlo, significa reconocer que Él es lo más excelente, que si Él es nuestro pastor, nada nos falta, como dice el Salmo 23. Por eso dice buscar diamantes solamente en esa roca, buscar lo bueno solamente en Dios. En segundo lugar dice adorarlo o rendirle culto como Él mismo nos ha mandado. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nos reunimos como iglesia para realizar el culto a Dios, nosotros estamos glorificándolo. En tercer lugar dice amarlo. Puesto que Él es lo principal de nuestra felicidad, recibe también lo principal de nuestros pensamientos. Si es Él es el que nos hace feliz, entonces nosotros pensamos en Él constantemente y entonces lo amamos. Eso significa glorificarlo. Y en cuarto lugar, sujeción. Dice, no debemos contentarnos con hincar ante Él nuestras rodillas, o sea, ofrecerle adoración, sino que también hemos de traerle presentes de preciosa obediencia. Glorificar a Dios significa obedecerlo. No podemos decir yo lo glorifico, pero yo no tengo ningún interés en obedecer a Dios o sus mandamientos. No. Glorificarlo significa obedecerlo. Estos 4 elementos entonces son reconocidos por Thomas Watson en lo que significa glorificar a Dios. En segundo lugar, los catecismos también nos dicen que Dios nos creó con el propósito de gozar de Él. Eso quiere decir que nosotros debemos encontrar nuestra alegría, nuestra felicidad en Él, en sus atributos, en sus promesas, en lo que Él nos da. Bástate mi gracia, le dijo Dios a Pablo en 2 Corintios 12:9. O sea, que su gracia nos sea suficiente. Debemos contentarnos con lo que Él nos da y dejar de gozarnos con los tesoros que nosotros podamos tener en la tierra, las cosas materiales o los deleites que el pecado puede ofrecernos. No, nosotros debemos deleitarnos, satisfacernos, alegrarnos en aquello que es santo, en aquello que Él nos da. Si nosotros entonces encontramos este placer en glorificarlo, nosotros vamos a estar encontrando el verdadero placer. Es importante pensar en el orden en el cual se dan esta respuesta. Primero es glorificar a Dios y luego es gozar de Él. Van Horn dice, si gozar de su compañía viniera primero, correríamos el riesgo de suponer que Dios existe para nosotros, en lugar de nosotros para Dios. O sea, primero glorificarlo y luego gozarnos. Y gozarnos en glorificarlo. Finalmente, pensar en que esta primera pregunta nos da el secreto para nuestra vida plena. O sea, debemos pensar, aquí está el secreto para la plenitud de nuestra vida. Si cumplimos con estos propósitos, tendremos verdadera felicidad. Como dice Voss, la verdadera felicidad depende de nuestro objetivo consciente de servir al propósito para el cual fuimos creados. Esto es glorificar y gozar a Dios. Servir conscientemente al propósito para el cual Dios lo creó es la gloria del hombre. Y fuera de la consagración consciente de sí mismo a ese propósito, no puede haber felicidad real, profunda y satisfactoria. O sea, la primera pregunta del catecismo nos va a ayudar a entender todo nuestro quehacer. Nosotros debemos ser conscientes, fuimos creados para Dios. Nosotros existimos para Él, no Él para nosotros. Y nosotros vamos a estar realmente completos, realmente plenos, cuando lo glorifiquemos. Porque es para eso que nosotros existimos. Entonces, si queremos buscar la felicidad, si queremos una plenitud de vida, debemos saber, nunca la vamos a encontrar si no lo hacemos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados, glorificar a Dios.
amar a Dios, obedecer a Dios, adorar a nuestro Dios. Que el Señor nos ayude entonces. La tarea para la próxima clase es leer el capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster, también las preguntas 1 al 6 del Catecismo Mayor y las preguntas 1 al 3 del Catecismo Menor. También les voy a enviar algunos links para que ustedes puedan bajar algunos artículos que hablan acerca de la importancia y también la historia de los credos cristianos. Que el Señor les bendiga.